Hoy vamos a hablar acerca de los dos aliados, la bestia y su imagen. En el tema anterior hablamos acerca de cómo interpretaron los reformadores al anticristo y estudiamos el poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel. Ahora continuamos con Apocalipsis capítulo 13 para expandir el tema, pues la profecía está diseñada de esa forma. Una profecía está basada en una profecía anterior y así sucesivamente. Si uno quiere saber el cuadro completo y obtener más y más información, entonces tiene que estudiar todas, pues sin las primeras profecías no se comprenderían las que siguen. Así que démosle un vistazo a esta profecía, Apocalipsis capítulo 13. Vamos a estudiar todo el capítulo 13, versículo por versículo. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ya vimos algunos de estos símbolos y en Daniel se nos dio la interpretación de que una bestia es un reino. Así que él vio un reino que se levantaba de entre el mar. El libro de Apocalipsis nos da la respuesta cuando dice: las aguas que has visto son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Así que son los reinos del mundo. Me paré sobre la arena del mar, de las naciones, y vi subir del mar, o sea, de las naciones, una bestia, un reino, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, ya vimos esta palabrita blasfemia cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel. ¿Qué componente de Daniel 7 era el componente blasfemo? Era el poder del cuerno pequeño. Era el poder del cuerno pequeño. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, estas criaturas nos suenan tremendamente familiares, ¿verdad? Así que veamos la representación artística de esta bestia. Tiene una cabeza de león, tiene 10 cuernos en su cabeza, y sobre cada cuerno hay una corona. Luego tiene el cuerpo de leopardo y tiene las patas de oso. Ahora, el único lugar donde encontramos todas estas criaturas es en Daniel capítulo 7, porque es ahí donde se describen los poderes como un león con alas de águila, representando a Babilonia. Y luego, al igual que aquí, se ve el oso, que representaba a Medo-Persia. ¿Recuerdan que se alzaba de un costado más que del otro? Entonces tenemos el cuerpo de un leopardo con 4 alas que representaba Grecia, la cual fue dividida en 4 diferentes entidades después del tiempo de Alejandro Magno. Y entonces tiene los 10 cuernos que representaban los poderes en los cuales se dividió el Imperio Romano. Por lo tanto, son la Roma dividida. Todos estos componentes están presentes en esta bestia. En esta bestia están representadas Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y hay coronas sobre los cuernos. Así que esta es la etapa en la que esta bestia está ejerciendo autoridad. Porque hay coronas sobre los cuernos. Así que esta bestia es un conglomerado. Y sobre toda la bestia hay blasfemia. Ahora veamos cómo los reformadores interpretaron todo esto. Este es el comentario de Wesley acerca de esta bestia, y él lo expresa abiertamente. Esta bestia es el papado romano. Así como apareció hace 600 años, sigue todavía y seguirá igual por un poco más de tiempo. En este y en ningún otro poder en la tierra está de acuerdo todo el texto y toda parte de él, y en cada punto, como lo veremos, con la evidencia máxima de las proposiciones siguientes. Esta bestia es un poder espiritual y secular que se opone al reino de Dios. Un poder que no es meramente secular o eclesiástico, tampoco meramente secular o político, sino una mezcla de ambos. La bestia tiene una conexión directa con la ciudad de Roma.
Bien, esto es lo que los reformadores creyeron. Ellos dieron todos los componentes de Daniel 7 y los encontraron representados en esta bestia. Y hay un número de señales que nos indican que las características de esta bestia son bastante similares a aquellas del cuerno pequeño. En realidad, son idénticas. Una de ellas ya la entendemos. Es un poder blasfemo. Continuemos. Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Notemos que no dice que fue herida de muerte, sino que dice como si hubiese sido herida de muerte. Algunas traducciones dicen, una de las cabezas parecía tener una herida mortal, así que hay una diferencia. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta palabra que dice se maravillaron tras ella no quiere decir que la siguieron físicamente, sino que es una función cognitiva. Así que quiere decir que piensan igual que la bestia. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ahora, esta es una declaración bastante profunda. Así que adoraron al dragón, obviamente sin saberlo, porque el dragón le da el poder a esta bestia. Y es un sistema fraudulento o falso, y el mundo comienza a pensar como esta bestia y a seguirle en su forma de pensar. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Obviamente es poderosa, no se le puede doblegar fácilmente. Apocalipsis 13, 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto nos recuerda del poder del cuerno pequeño, el cual hace lo mismo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ustedes recordarán que el cuerno pequeño gobernó por 3 años y medio. Bueno, en el calendario hebreo, cada año tenía 360 días y cada mes tenía 30 días. Si multiplicamos 3,5 años por 360 días, igual 1260 días o años. Y si multiplicamos 42 meses por 30 días, igual 1260 días o años. Así que este se refiere al mismo periodo de tiempo. Tenemos pues los mismos atributos, es blasfemo y es el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Necesitamos asegurarnos otra vez, tal como lo hicimos cuando estudiamos el cuerno pequeño en 2 Tesalonicenses 2:4. Recuerdan que los reformadores dijeron que Pablo, al describir al hombre de pecado, estaba describiendo exactamente el mismo poder que Daniel estaba describiendo cuando explicaba el poder del cuerno pequeño, y vimos todos los paralelos. 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y los reformadores declararon que todos los textos bíblicos paralelos muestran que el templo es la iglesia. Porque Pablo, al escribirle a los Efesios, les dijo, vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que aquí está este poder establecido como un poder cristiano. Ahora, ¿profesa el Papa tener este poder divino? Bien, sí lo hace. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que él no es simplemente un hombre, aún más. Es como si fuese Dios y él es el representante de Dios. Diccionario Eclesiástico Ferraris. El cardenal Bellarmine dice, todos los nombres que en las Escrituras se adjudican a Cristo, por virtud de lo cual está establecido que Él es la cabeza de la Iglesia, todos los mismos nombres también pertenecen al Papa. Así que Él se aplica a todos los títulos de Cristo. La palabra anti también significa en lugar de. Así que si alguien se coloca en el lugar de Cristo Jesús, el tal es anticristus, anticristo. Luego él proclama ser infalible. Este es un atributo que pertenece solo a Dios. Este es el Papa Pío IX. Fue durante su pontificado que el primer concilio vaticano definió dogmáticamente la doctrina de la infalibilidad papal. Esto es bastante increíble que la hayan definido tan tarde,
pues en la práctica ya había sido evocada y había sido usada a través de toda la existencia del papado. Aún más, muy temprano, en los primeros siglos después de Cristo, ellos ya se adjudicaron el poder de la infalibilidad. Bien, infalibilidad papal. Es una dogma de la Iglesia Católica, la cual declara que en virtud de la promesa de Cristo a Pedro, el Papa es preservado de la posibilidad de cometer errores. Y esta es una cita oficial de Roma. Mientras ejerce su puesto como pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, él define la doctrina concerniente a la fe o a la moralidad que debe poseer toda la Iglesia. Así que según ellos, él es infalible. Él no puede equivocarse. No puede ni siquiera suceder que en su pensamiento de cualquier forma cometa algún error. Esto es de acuerdo con esa doctrina. Este es un atributo que pertenece a Dios y que Él se lo adjudica a sí mismo. Y luego vemos que en Apocalipsis 13:5 dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí tenemos un periodo específico de tiempo, el cual ya analizamos, 42 meses. El mes hebreo tiene 30 días, multiplicados por 42 meses equivalen a 1260 días. Y los reformadores todos dijeron a una voz que el principio de día por año debe ser aplicado a toda profecía. De otra manera, otras profecías en la Biblia no resultarían exactamente. Si para esta hay que ignorarlo, entonces para las otras también. Entonces ninguna profecía tendría cumplimiento exacto. Todas las profecías concernientes a Cristo tienen que usar el principio de día por año. En Ezequiel 4:6 dice, día por año te lo he dado. Allí hay una directriz bíblica que ampara el hacer esto. Si observamos la historia, veremos que Vigilio se ascendió al trono papal en el 538 después de Cristo. Allí es cuando los ostrogodos finalmente fueron erradicados, uno de los 3 cuernos que fueron desarraigados bajo la protección militar de Belisario. Así que estos son los soldados o las fuerzas armadas del emperador del Este, que le permiten tomar el trono porque sus opositores habían sido removidos. Esto es un hecho histórico. Por lo tanto, aquí tenemos una fecha de inicio para esta profecía. Bueno, la supremacía papal reconocida legalmente comienza en el 538 después de Cristo, cuando entró en efecto un decreto dado por el emperador Justiniano, convirtiendo al obispo de Roma en cabeza de todas las iglesias, defensor de la doctrina y corrector de herejes. Así que sumemos 1260 años a 538 después de Cristo, y nos lleva al año 1798 después de Cristo. ¿Qué pasa allí? Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Como si hubiese sido herida de muerte. Bueno, una bestia es un reino, una entidad política. Si recibe una herida mortal, significa que su poder político le fue removido. Así que, ¿qué pasa en 1798? En 1798, Berthier, el general francés bajo Napoleón, entró a Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Aquí vemos que el poder político de Roma llegó a su fin. La bestia recibió una herida mortal. A no ser que fue una treta y que tenía que aparentar que recibía una herida mortal. Pero eso es un tema en sí mismo para otra presentación. Pero por hoy recibió una herida mortal. Ahora nos da algunos detalles acerca de cuáles serían algunas de las actividades de este poder. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Bien, es un poder perseguidor y vencerlos, así que sería victorioso en lo que haría. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que proféticamente el profeta ve en visión que este poder eventualmente tendría poder sobre el mundo entero. Bueno, ¿fue Roma un poder perseguidor, la Roma papal? La respuesta es sí. La Inquisición es historia. Todo el mundo sabe acerca de esto con cámaras de tortura, sentencias a muerte en la hoguera,
quemados vivos, estrangulaciones y todos los medios posibles fueron llevados a cabo para perseguir a los santos, comenzando en la época temprana de la iglesia cristiana primitiva y continuando hasta después de la herida mortal. La Inquisición en Roma continuó hasta después de 1798 y fue llevada a cabo por los jesuitas. Fueron perseguidos por herejía. Herejía significa elegir, del griego airesis, es decir, por sí mismo lo que uno decide creer y practicar. Siendo que Roma proclama tener infalibilidad, ellos definían la doctrina, y si alguien rehusaba creerla se convertía en hereje y era sentenciado a muerte. Apocalipsis 13:3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta es una declaración sorprendente. En otras palabras, la bestia es una entidad política y pierde su poder político porque muere. ¿Qué necesita para sanar y vivir de nuevo? Deberá recibir su poder político otra vez. Ahora, esto no afectó su poder con la iglesia, pues tiene también poder eclesiástico. Pero el símbolo bíblico para el poder religioso es una mujer, no es una bestia. La bestia representa una entidad política. Así que la bestia, el lado político de este poder, recibió la herida de muerte, y la herida de muerte fue sanada. Así que pierde su poder con el general Berthier. Bajo el poder de Napoleón, Italia se convierte en un estado secular. Todos los estados papales fueron quitados y quedó siendo solo una iglesia. Y luego le sería regresado. Y entonces, solo entonces, todo el mundo adoptaría su forma de pensar. Y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Bien, esto solo pasa después de sanarse de la herida. Es fascinante cuando vemos hacia atrás en la historia y observamos los reinos asirios de la antigüedad, cómo tenían estos mismos símbolos. Así que la Biblia usa simbolismos conocidos, los cuales Satanás ya había falsificado sabiendo cómo trabaja Dios. Pues inclusive en el Antiguo Testamento leemos del Leviatán, el monstruo de 7 cabezas, y del otro dios, el precursor de Marduk, Bel, está hiriendo una de las cabezas de esta bestia de 7 cabezas. Así que los símbolos que son usados en la Biblia, como por ejemplo el león con las alas de águila, eran conocidos por las personas de aquel tiempo. Por lo tanto, Daniel pudo entender su significado real. Así que es fascinante cómo podemos detectar este simbolismo en la arqueología. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y cómo le fue regresado a Roma su poder? Sucedió en 1929. La pregunta acerca de Roma en esta noche fue asunto del pasado. El Vaticano estuvo en paz con Italia, al estampar las firmas en el memorable documento, sanando así la herida. Ambos lados desplegaron cordialidad extrema. Así lo anunció el periódico Las Crónicas de San Francisco, febrero 11 de 1929. Vemos que inclusive aquí usaron el término sanando la herida en 1929. Aquí está el periódico de San Francisco con el titular: Mussolini y Gasparri firman pacto romano histórico, sanando la herida. Aquí les vemos firmándolo. Así recibió el Vaticano otra vez su poder político y nació el estado más pequeño del mundo, el Estado del Vaticano, una nación soberana e independiente con poder político. Así fue sanada su herida políticamente. Apocalipsis 13:7. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta es una profecía sorprendente. Así que esta iglesia, que pareció haber sucumbido políticamente, surgiría de nuevo y controlaría a todo el mundo. Aquí es donde esa frasecita, como herida de muerte, toma importancia. Pues cuando su poder político fue removido, aparentemente a vista del observador, ellos continuaron por debajo del agua. Y a través de sus sociedades secretas y las manipulaciones de los caballeros de Malta y de todas esas organizaciones, franciscanos, jesuitas y todos estos, expandieron su poder a toda nación sobre la tierra, sin que nadie supiera cómo lo lograron. Fue una estrategia brillante.
Este es el funeral del Papa Juan Pablo II. Esta fue la primera vez que la megadifusión estuvo involucrada en tal evento. Y cuando el anuncio salió por todo el mundo, más gente presenció este evento mundialmente que cualquier otro antes. El Papa acostado allí en su urna especialmente diseñada y millones de personas lo vieron por la televisión. Y los medios de comunicación dijeron, el Papa fue el único que pudo ser un evangelista mundial. Él pudo visitar todas las fes, Islam, el judaísmo. Él preparó el camino para el nuevo orden mundial religioso. No tenemos el tiempo para mostrar todas las fotografías y todas las actividades del papado, como las de él con los del chamanismo e hinduismo y budismo, cómo abrazó todas las religiones y las reunió juntándolas bajo su influencia. Y para que la BBC proclame que él preparó el camino para el nuevo orden mundial religioso, es bastante fascinante. Así que este es un poder promovedor de Roma. En el programa de Larry King en vivo, después de la muerte del Papa Juan Pablo, el 2 de abril del 2005, Billy Graham, quien para entonces era el líder del mundo protestante, declaró que el Papa es el líder moral del mundo. Así que inclusive la herida eclesiástica que recibió durante la Reforma parece estar sanada. En el funeral, todo el que era prominente mundialmente estuvo allí. De derecha o de izquierda, allí estuvieron. Si supuestamente tenían ideologías en pro de la religión o con ideologías antirreligiosas, allí estaban. Margaret Thatcher, de la derecha, Fidel Castro, de la izquierda. Y si la fecha de su matrimonio coincidió con la del funeral del Papa, aunque fuera el príncipe, tuvo que cambiar la fecha de su boda. Este fue un evento muy prominente. Así que todo aquel que era político debió estar allí. Y los expresidentes de los Estados Unidos que aún vivían fueron y hasta se arrodillaron frente al féretro, algo nunca visto ni oído, pues de acuerdo con la Constitución debe haber separación entre la Iglesia y el Estado. La revista Newsweek, en ese tiempo, afirmó que bajo la autoridad de Juan Pablo II, quien ayudó a tumbar la cortina de hierro, la Santa Sede ganó más influencia política que lo que había gozado desde el Renacimiento. Pienso que el profeta miró hacia el futuro y vio a este poder estirando sus tentáculos hasta alcanzar toda nación, pueblo, reino y lengua de este planeta. Apocalipsis 13, 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora llegamos al punto en el que la Biblia dice, ¿saben quién es esta bestia? ¿Saben por qué se le representa de esa forma? Y si analizamos un poco más a profundidad, veremos que esta bestia es una bestia compuesta de todas las bestias en el libro de Daniel. Si observamos los animales utilizados en Daniel, descubriremos que el león tenía ¿cuántas cabezas? Una. Y el oso, una más. Ahora tenemos 2 cabezas. Y luego el leopardo. ¿Cuántas cabezas tenía? 4. Ya son 6 cabezas. Y la terrible bestia final, ¿cuántas cabezas tenía? 1. Allí tenemos 7 cabezas. Así que hay 7 cabezas en Daniel 7. Y esta bestia en Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos había en Daniel? 10. Esta bestia tiene 10 cuernos. Las coronas están sobre los cuernos. Vemos que esta es una bestia conglomerada, pues los atributos son todos los atributos de los 10 cuernos. Y vemos, pues, que debe ser el cuerno pequeño. Entonces, ¿por qué tenemos todos los atributos de todas las otras bestias? La respuesta simplemente es esta. Porque todos esos reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, cesaron de existir. Desaparecieron de las páginas de la historia como poderes mundiales.
pero su ideología no desapareció. La forma de culto babilónico de madre e hijo no desapareció. Las deidades que ellos adoraban, las muchas deidades, las cuales ellos podían consultar, no desaparecieron. Y luego los medopersas tenían una estructura totalmente diferente, la cual ellos agregaron a su sistema religioso. Ellos crearon el mitraísmo, los grupos pequeños, sistema en el cual se podía pertenecer a diferentes grupos de gente con diferentes actividades dentro de las órdenes religiosas. Y si alguien recibía una congregación, entonces podía ser llamado padre. Luego Roma tomó la estructura del sistema medo-persa para la organización de su iglesia. Así que tiene órdenes diferentes, las cuales tienen metas diferentes de acuerdo a sus ideologías. Tienen los franciscanos, los dominicanos, san agustinos, jesuitas, etcétera, etcétera. Cada uno concentrándose en algo diferente, pero cada uno tiene iglesias bajo su control y le llaman padre de las diferentes congregaciones. Así que la organización resulta ser el mitraísmo romano, pues cuando los romanos se apropiaron de la religión medo-persa, ellos incorporaron el mitraísmo. Y la élite, los líderes en Roma, pertenecían al mitraísmo. Por ejemplo, Constantino era adorador de Mitra. Y luego eso representa, por supuesto, los pies del oso. Sobre esa ideología se basa su organización, pero además de eso tiene una filosofía. Esta bestia tiene una filosofía la cual no es bíblica, es greca. Así que podemos ver que tienen una filosofía, por ejemplo, llamada ley natural. Y esa es su base para determinar qué es bueno y qué es malo. Bueno, esa filosofía es greca y como enseñan el estado de los muertos, como ellos incorporaron todos estos temas y como creen en el racionalismo por encima de revelación divina, están en todo basados en la filosofía griega. Así que el cuerpo de la bestia es greco. Y luego, claro está, su sistema legal y su poder legislador es romano. Después de todo es llamada la Iglesia Católica Romana. En la Edad Media gobernó a las naciones de Europa, por lo tanto las coronas estaban sobre los cuernos. Bueno, en esta bestia hay una conglomeración, en la que vemos que el sistema católico romano ha incorporado todas las ideologías. Así que este es el único sistema que existe hoy, que consiste del león, el oso, el leopardo y los 10 cuernos. Todos estos están en una sola organización, todas las ideologías básicas. Y cuando recibió la herida mortal en 1798 y dejó de existir, por un corto tiempo, por lo menos para el ojo público, entonces las escrituras dicen, va en cautividad. Y el Papa literalmente fue en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Así que la bestia recibió una herida mortal y murió. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora necesitamos paciencia, pues esto no es aún el fin. Ahora se pone interesante. Bueno, en 1798 este sistema recibió la herida mortal. Le fueron quitados los estados papales. El Papa fue llevado cautivo y fue exiliado de Roma. Herida mortal. Tenemos una fecha para el cumplimiento de ese versículo, 1798. El profeta vio esta bestia siendo llevada en cautividad. Luego voltea y ve otra bestia y la describe. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia. Ya sabemos que representa una bestia, es una entidad política que subía de la tierra. Bueno, la primera subió del mar, que representa gentes, naciones, multitudes, los reinos del mundo. Esta no surge del mar, entonces debe ser de un área donde no hay entidades políticas o estructuras políticas. No significa que no hay gente, sino que no hay estructura política. Apocalipsis 13:11. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, ya sabemos que la primera bestia hablaba como un dragón, pero esta bestia tenía principios como los de un cordero.
pero hablaba como un dragón. Así que es otro reino, el cual surge cuando el primero es llevado cautivo. ¿Quién podrá hacer este reino? Bueno, Juan Wesley, de nuevo, me encanta referirme a los reformadores, en sus notas acerca de Apocalipsis 13, y estas notas fueron escritas en 1754. Dice, la bestia de 2 cuernos aún no surgirá, aunque no puede estar tan lejana, pues debe aparecer al final de los 42 meses de poder de la primera bestia. Bien, Wesley ya nos dijo quién era la primera bestia. Él ya sabía que era el papado. Y ahora, en 1754, él nota que este periodo de tiempo se está terminando. Y él se pregunta, ¿dónde está la segunda bestia? Debería aparecer pronto. Bueno, ciertamente apareció. Hay una razón por la cual usamos aquí un búfalo como ejemplo. Observemos pues el surgir de los Estados Unidos de Norteamérica. 1776. Declaración de la Independencia. Esto no significa que fue aceptada por el mundo. 1783. Aceptan la independencia de los Estados Unidos la mayoría de las naciones del mundo, pero no Francia, que para entonces era la nación superpoderosa. 1787. Se formula la Constitución. En realidad, una nación pasa a ser una entidad política solo cuando tiene una constitución. 1791 se agrega la Declaración de los Derechos y en 1798 Francia reconoce la independencia de los Estados Unidos. Ahora, esto está fascinante, está por encima de ser una coincidencia, porque Francia es la misma nación que le da a la primera bestia su herida mortal, y sucede que es la misma nación la que le da reconocimiento a la segunda bestia, y le manda como regalo la Estatua de la Libertad, la cual es la estatua de Mitra. Mitraísmo a Nueva York. Es muy interesante que Nueva York, la isla donde la colocan, Manhattan, cae bajo o le corresponde ley marítima, así que en la realidad es una entidad en sí misma. Eso es otro tema por sí solo. 1863. Acta de emancipación de los esclavos. Vemos que tiene principios como de cordero. Y la Biblia claramente se refiere al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esta debe ser una nación cristiana. Y esta nación cristiana tiene principios similares a un cordero, pero hablaría como un dragón. Para saber cómo habla un dragón, hay que preguntarle a la primera bestia, porque el dragón le dio a la primera bestia su poder. Así que Apocalipsis 13:11, pero hablaba como un dragón. Y yo quiero preguntarle a la primera bestia, ¿puedes por favor explicarme cómo suena un dragón? Bueno, preguntémosle a la primera bestia. El Estado no tiene el derecho de dejar a cada individuo libertad de elegir cualquier religión que éste considere verdadera. La Iglesia tiene el derecho de exigir que la religión católica sea la religión estatal a exclusión de todas las demás. Ese es el lenguaje de la bestia. La libertad de conciencia es quitada. Ahora, alguno dirá, pero Roma no exige más eso. Uno puede ser de la religión que uno quiera ser. Sí, pero bajo la premisa que pertenezcas al movimiento ecuménico y que reconozcas la suprema autoridad del obispo de Roma. ¿Y qué si eso no pasa? ¿Qué si no se está dentro de ese ambiente de protección y de inclusión? ¿Será que entonces esa exigencia aplicará? ¿Podría alguien que no reconozca esa autoridad ser excluido? ¿Podrían los Estados Unidos pasar a ser prescriptivos en términos de lo que alguien pueda creer o no creer? Malditos sean aquellos quienes permitan libertad de conciencia y de culto, y aquellos que mantengan que la Iglesia no pueda emplear la fuerza. Bueno, este es el lenguaje de la primera bestia. Totalmente contrario a la semejanza de Cordero en la constitución de la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica. La Iglesia Católica debe demandar el derecho a ser libre por sí sola. Obviamente eso es lo que ellos creen. El católico romano debe empuñar su voto en el propósito de asegurar ascendencia católica en este país. Se ve que este es el lenguaje de la primera bestia.
Ese es el lenguaje del dragón. Ahora, es inimaginable que la segunda bestia con sus cualidades de cordero eventualmente hable como dragón. Veamos cómo se desenvolverá esto. Apocalipsis 13:12. Y ella, esta es la segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esta es una declaración muy interesante, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la primera bestia. Apocalipsis 13:12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, ¿cómo hace una nación esto? ¿Cómo puede forzar a alguien a adorar a la primera bestia? Bien, la Biblia lo explica muy bien. Dice que si uno le obedece a alguien, uno está sujeto a quien obedece. Y si uno está sujeto a Dios, entonces uno le obedece a Dios. Pero si uno está sujeto a este otro sistema, entonces uno obedece a ese sistema. Entonces, por definición, se adora a uno o al otro. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, por legislación. ¿Y qué si se dicta una ley en la cual se honre a la primera bestia, pero que sea contraria a las Escrituras y todos obedezcan esa ley? Estarían adorando a la primera bestia y no estarían adorando al Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo se logrará esto? Apocalipsis 13:13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Muy bien. ¿Y cómo engaña a la bestia a todos para que crean que está en lo cierto? Bueno, fuego del cielo. Algunas personas dicen que será el poder atómico nuclear de los Estados Unidos. Pero yo ciertamente no creo eso, porque con este fuego engaña a todo el mundo, y una bomba atómica nunca ha engañado a nadie, solo los ha matado. Así que debe ser otro fuego. Y será un fuego engañador, ¿no? Bueno, ¿y qué fuego podrá descender del cielo que sea engañador y que engañará a los moradores de la tierra debido a los milagros? ¿Qué clase de religión sale de los Estados Unidos, de Norteamérica, y se esparce por todo el mundo? ¿No es una religión de poder y un evangelio de prosperidad? ¿No es una religión de saneamientos milagrosos? Y la gente por millones la sigue y creen que este es un derramamiento del Espíritu de Dios. Y una vez que la gente tenga su confianza en este sistema religioso, estarán preparados para seguirlo. Luego la bestia hará lo siguiente. Apocalipsis 13:13 y 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo fascinante. Así que se tendrá que hacer una imagen a la primera bestia, una imagen que se parece a su original. Si me pongo en pie frente a un espejo, ¿qué veo? Veo una imagen de mí mismo. Así que si la segunda bestia debe pasar a ser una imagen de la primera bestia, entonces tendrá que parecerse a la primera bestia. Ahora, ¿qué fue la primera bestia? La primera bestia tenía coronas sobre sus cuernos. En otras palabras, la iglesia, la cual es un sistema religioso, gobernaba los poderes representados por los cuernos. Las divisiones del Imperio Romano gobernaban por decreto eclesiástico. De ese modo, esta segunda bestia, si imita la estructura de la primera, pasando a ser su imagen, deberá hacer lo mismo, deberá pasar a ser prescriptiva o arbitraria en términos de su teología y deberá forzar al mundo a aceptar esa teología, cualquiera que ellos propongan, y deberá ser una teología que pertenezca a Roma, a la primera bestia. Solo entonces podrán imponer a todos que hagan una imagen de la bestia. En otras palabras, se estará permitiendo que la iglesia gobierne el Estado. Eso fue lo que pasó con la primera bestia. La iglesia y el Estado se unieron
para pelear contra el pueblo de Dios. Y en los últimos días también la Iglesia y el Estado unidos adoran la primera bestia y por consiguiente perseguirán a aquellos que honren a Dios en vez del sistema. Veamos cómo esto se desarrollará. Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Aquí vemos que este poder político-religioso pasará a ser dictatorial, prescribiendo qué puede uno creer y qué no puede creer. Y si alguno se rehúsa a obedecer, el tal será destruido, se le dará muerte. Ahora, mi pregunta es, ¿hay conmoción religiosa en el mundo hoy? ¿Sí o no? Absolutamente sí hay conmoción religiosa. ¿Están siendo marcadas todas las líneas de batalla en cuanto a cuál es una religión aceptable y cuál no? Sí, las líneas de batalla están siendo definidas, así que es bastante probable que la bestia en algún momento dirá, hasta aquí y no más. Si alguien tiene ideologías que choquen con la línea demarcadora, entonces se encontrará de frente en contra del poder estatal. ¿Será esta una posibilidad? Es muy interesante que en el 2011, Washington y Roma fueron reconocidas como ciudades hermanas. La revista noticiera independiente Chao América dijo, hasta la arquitectura de ambas es muy similar, y no es por casualidad, es por diseño. Una observación muy interesante mientras firmaban el documento de hermandad. Bueno, inclusive en su arquitectura pareciera que es la una imagen de la otra. Y veremos cuán interesante resulta ser esto. La unión de Iglesia y Estado. Así que una imagen será la Iglesia y el Estado trabajando al unísono. Esto es algo que no lo contempla la Constitución de los Estados Unidos, la cual es una constitución con la similitud de un cordero. Por lo tanto, las cosas deberán cambiar para que pueda pasar a ser una constitución similar a la de la primera bestia. ¿Tiene la Iglesia alguna conexión con la política en Estados Unidos? ¿Sí o no? Bueno, aquí está el cardenal anterior de Nueva York, jefe de los Caballeros de Malta en los Estados Unidos. Y él siempre es, además, el jefe de las fuerzas militares. Y cuando los políticos se reúnen, tienen que comparecer ante el cardenal de Nueva York. No importa si el candidato representa a la derecha, como en el caso de McCain, a quien vemos aquí, o si representa a la izquierda. No hace ninguna diferencia, se sientan a la derecha o a la izquierda del cardenal de Nueva York. El cardenal de Nueva York es el jefe de la orden militar, los Caballeros de Malta, y es quien en realidad controla todo tras el telón. Y en la presentación anterior vimos que los Caballeros de Malta componen la Agencia Central de Investigaciones, el FBI, y todos los cabecillas políticos pertenecen a esta organización en una u otra forma. Y todos deberán sonreír muy felices. El cardenal Egan falleció y su sucesor tomará el control. Un dato muy interesante es que todo presidente que ha gobernado en los Estados Unidos siempre ha sido familiar del anterior de alguna forma, pues todos son descendientes de la misma familia. Ese es un punto muy interesante. Todos descienden de una familia real. Y si todos pertenecen a una misma familia, George Bush y Obama son primos, aún McCain y el presidente actual son primos lejanos, pero todos pertenecen a la misma familia. Obama es por parte de la mamá. Ese es un dato curioso. Aquí aparece el cardenal nuevo que suplantó al cardenal Egan, el cardenal Timothy Dolan y los políticos. Él fue también el que dirigió el desfile de orgullo homosexual. Fue uno de sus primeros actos oficiales. Y muy interesante que aquí le vemos con los representantes de ambos partidos, sentados a cada lado de él.
Aquí Mr. Obama tenía algo muy importante que decirle. Pueden estar en estado de ánimo jovial o pensativo. Ellos deben sentarse uno a cada lado de él. Estos son cuadros interesantes. La iglesia no está divorciada del Estado en Estados Unidos de Norteamérica. Es hora de que el rebaño de los protestantes regresen a su pastor, el Papa, y que digan qué tenemos que hacer para regresar al hogar. Y él, Robert Schuller, era masón de 33 grados. Luego, en el año 2014, todos los evangélicos estuvieron representados cuando visitaron al Papa Francisco. Y Kenneth Copeland fue una de las figuras principales, y Tony Palmer, que para entonces todavía vivía, más tarde tuvo un trágico accidente que cobró su vida. Todos se unieron para darle la mano al Papa y decirle, queremos volver al hogar. Rick Warren surge un poco después. Él es el pastor número 1 de América. Fue quien hizo la oración inaugural para el presidente Obama. Él dijo, la primera reforma fue acerca de las creencias. Esta será acerca del comportamiento. La primera fue sobre credos y la segunda sobre hechos. La primera dividió a la iglesia, mas la de esta vez la unificará. Así que la herida también se está sanando eclesiásticamente. Las divisiones que ocurrieron entre las diferentes denominaciones cristianas desaparecerán en este gran movimiento ecuménico. Así que, pastor de mega iglesia Rick Warren se une al Papa Francisco en apoyo de una misión mutua. El pastor Rick Warren hace un llamado a los cristianos no católicos a unirse con el Papa Francisco y la Iglesia Católica en busca de sus metas mutuas. Bien, la herida se sigue sanando, no solo por el lado político, sino también eclesiásticamente. De manera que de cerca se puede sentir la humildad y compasión que otros ven de lejos. Así que el mundo se está uniendo. Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y este es fuego engañoso. Y con tales señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, engaña a los moradores de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pues ellos creen que Dios es quien dirige este movimiento de unidad entre la iglesia y el Estado, porque ven este reavivamiento, pero la Biblia lo llama reavivamiento falso. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Bien, este es un tema serio. Miremoslo cuidadosamente porque habrá un decreto de muerte. Ahora vamos a ver un poco de tipología. Regresemos al libro de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una imagen y la hizo de oro puro, porque así desafiaba al Dios del cielo, quien dijo que su reino sería reemplazado por otro, y ese por otro, y por otro. Él dijo, no, mi reino no desaparecerá, y todos tienen que adorarme, y no deben escuchar lo que el Dios del cielo ha dicho. Esta es una situación similar en pequeña escala. Y luego los amigos de Daniel fueron lanzados en el horno de fuego ardiendo solo porque ellos rehusaron postrarse a adorar la imagen. Lo interesante aquí es que cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, vio un cuarto varón en el fuego, uno que se parecía al Hijo de Dios. Y cuando los llamó que salieran, no hubo ni olor a humo en ellos, porque Dios los había protegido. Esto es un tipo o prototipo de lo que Dios hará con sus hijos cuando todo se vea en su contra. Cuando la mano de la ley civil ya los haya atrapado. Cuando estén listos a tirarlos en el fuego y aniquilarlos. Dios va a intervenir. Esta es una tipología promisoria, de modo que nadie
debería tener temor. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí tenemos otra bocarada que tendremos que descifrar. Bien, toda persona de toda clase, rico o pobre, tendrá que recibir una marca en la mano derecha o en la frente. La teología moderna, la cual es una teología engañosa, nos dice que esta marca será un código de barra o algo similar, que será necesario para tener acceso a las cuentas bancarias. Por supuesto que surge la pregunta, ¿le preocupa a Dios en qué forma entramos a nuestras cuentas bancarias? Porque actualmente usamos la tarjeta de crédito, la cual tiene un código por medio del cual hay acceso a la cuenta bancaria. Si esta fuera estampada en la mano, ¿nos marcaría Dios por eso como no aptos para el cielo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es esta una marca literal o no? Tenemos que ver el contexto. Apocalipsis 13, 17 y 18. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. No es el número de un código de barra. Tiene que ver con un hombre. Y su número es 666. Ahora, ya sabemos que es el número de la bestia, pero también sabemos que es el número de un hombre. Bueno, ¿dónde vemos este nombre de hombre en la Biblia? ¿No habla Pablo acerca del hombre de pecado y de todos los atributos asociados con él? Él tiene un reino llamado la bestia y tiene un número. Así que es el número del sistema romano, bajo el liderazgo de un hombre. Claro que este es un reino continuado, no es un líder o un papa en particular el que es mencionado aquí, sino el principio de que todo el poder descansa en un solo hombre y que se dicen ser infalibles, de modo que ninguno puede cambiar un precepto del anterior sin negar la infalibilidad. Así que este es un sistema que tiene una continuidad que no puede ser cambiada, de modo que es similar al sistema medo-persa, pues lo que salía de la boca del rey ya no podía ser cambiado. Y aquí tenemos exactamente el mismo sistema. Lo que sale de su boca no puede ser cambiado. Un sistema en el que tiene un hombre a quien Pablo llama el hombre de pecado, quien se sienta en el templo de Dios pretendiendo ser Dios y que tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Y luego este tiene un número. Ahora, la revista llamada Nuestro Visitante Dominical, la cual es una revista jesuita de una casa publicadora que ha crecido desde el tiempo en que este artículo fue escrito. Y le preguntamos a los jesuitas aquí, ¿cuáles son las letras en la corona del Papa y tienen algún significado? Las letras inscritas en la mitra del Papa son estas, Vicarius Filii Dei, las cuales en latín significan vicario del Hijo de Dios. Algunos dijeron que esto había sido un error, pero 2 años más tarde lo publicaron de nuevo con la misma explicación. Yo estoy seguro que los jesuitas saben qué es lo que se ha escrito sobre las mitras del Papa, e inclusive esas mitras están hoy día bajo llave por razones obvias. Así que esta publicación salió de boca de ellos mismos y fue publicada 2 veces. Vicarius Filii Dei, las cuales en latín significan vicario del Hijo de Dios, que literalmente significa en lugar del Hijo de Dios, lo cual literalmente significa el anticristo. Entonces, básicamente, lo que aparece en la mitra es anticristo, Vicarius Filii Dei. Y las letras en latín tienen valor numérico, y al sumarlo su total es
666. Pero este no es solo el número de su nombre, de su título, también es el nombre de la bestia. Por lo tanto, si se usan lenguajes diferentes, por ejemplo, en griego, la asignación oficial para su título es el latine Basileia, y la suma de sus valores da un total de 666. Y no confunda esta E con un valor de 8 puntos con la E que vale 5, pues la primera tiene una rayita arriba que le da un valor diferente. Y en griego, iglesia italiana es Italica Ecclesia, también da un total de 666. También en griego, a los individuos que hablan latín se les llama lateinos, totalizan también 666. Todos totalizan 666. Bueno, esta bestia o poder, la bestia en sí, el reinado tiene el número 666 y el nombre del hombre tiene un número, el cual es 666. Esto es por encima de la pura casualidad que se puedan juntar todos estos y que den lo mismo. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? La única forma que podemos encontrar cuál es su marca es preguntándole a la bestia. Con permiso, bestia, ¿tiene usted una marca? Y el Papa responde. El Papa tiene poder de cambiar los tiempos, de abrogar leyes y de eximir todas las cosas, inclusive los preceptos de Cristo. Aquí él dice que él está por sobre la Biblia y que él puede cambiarla. Pero la Biblia dice, Hebreos 13:18, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Obviamente es presunción que él diga que tiene poder para cambiar los preceptos de Cristo. ¿Y cuál es su marca? Claro está que la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado a domingo, fue un acto de ella, y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. Bien, veamos otra cita. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es la evidencia de esa realidad. Obviamente Jesús en Mateo 5:17 al 19 dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Y luego continúa diciendo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que desaparezca en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde desaparecerán de la ley. Pero aquí ellos afirman haber cambiado la ley de Dios y la convierten en la marca de su autoridad, así que esta debe ser la marca de la bestia. Por eso es que en el año 2003, como resultado de un documento que fue escrito cuando el tema del sábado a domingo pasó a ser prominente en los Estados Unidos, en 1888, Roma respondió. La mayoría de los cristianos asume que el domingo es el día bíblicamente aprobado para día de culto. La Iglesia Católica Romana protesta que ella fue quien hizo la transferencia del culto cristiano del sábado al domingo, y que tratar de aseverar que el cambio fue hecho en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Así que el problema no es el día, sino su autoridad. Si los protestantes quieren basar sus enseñanzas solo en la Biblia, deberán hacer culto en sábado. Bien, ya Roma nos dijo cuál es su marca. Ahora será posible que los Estados Unidos pudieran inmiscuirse en propagar el domingo como el día de descanso universal. Y si así fuera, ¿con qué propósito lo haría? Démosle una mirada. Campo de batalla estadounidense. Los americanos se enfrentan a arresto como criminales de guerra bajo la ley militar estatal. Y en Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y si hay suficiente conmoción política y religiosa sobre esta tierra, de modo que los moradores desfallezcan por miedo, ¿sería posible que se introdujera una legislación para asegurar la seguridad de la gente? Y esta legislación seguramente sería contraria a la Constitución de los Estados Unidos, la cual permite libertad de conciencia. El Senado aprueba detención indefinida y tortura de los americanos.
¿Será esto posible? Esto forzaría a todos a aceptar la marca de la bestia. Y quien no la acepte lo matarían. ¿Hay ya aquí leyes que aprueben la detención indefinida y la tortura? La aterradora legislación que permite que americanos sean arrestados, detenidos indefinidamente, torturados e interrogados sin cargos ni juicio fue aprobada por el Senado el jueves con un sorprendente voto mayoritario del 93% de los legisladores. Solamente 7 miembros del Senado de los Estados Unidos votaron en contra del Acta de Autorización de Defensa Nacional. Esto es muy interesante. Está comenzando a hablar como el dragón. ¿Firmó Obama una orden ejecutiva de ley marcial? Mientras los ciudadanos se dirigían a sus bares el viernes de tarde, el presidente Obama firmaba una orden ejecutiva que podría potencialmente darle el poder de instituir ley marcial en los Estados Unidos en tiempos de paz o durante tiempo de amenaza nacional. ¿Y qué si tiene ambos? Ya espían los Estados Unidos a sus ciudadanos e inclusive a sus aliados y mucho más a sus enemigos. La respuesta es sí. Verizon fue obligada a entregarle al gobierno los datos telefónicos por decreto plenario de la Corte. Espían a la gente. Hay organizaciones tal como Ashalon, por medio de la cual oyen todas las conversaciones y tienen computadoras monitoreando palabras claves, y nadie está exento. Pregunta: ¿los Estados Unidos oficialmente intervino inclusive a su aliado más cercano? ¿Se le entremetieron en las conversaciones de Angela Merkel? ¿Sí o no? Sí. Y cuando los alemanes descubrieron, se disgustaron extremadamente. ¿Y qué pasó? ¿Pidieron perdón los Estados Unidos por entrometerse en el sistema? No. Les dijeron que se callaran, pues era su derecho entrometerse. ¿Y qué hizo el Parlamento alemán como consecuencia? Está bien. Cedieron. Así que si hasta ese nivel se entrometen, mucho más con cualquier otro. El periódico Huffington Post tomó las dos fotos, la de George Bush y la de Obama, ambos con sus audífonos, entrometiéndose en las conversaciones, y las mezclaron en una toma muy interesante y lo llamaron George W. Obama. Creo que hicieron un trabajo magnífico. Así como eres, así hablas. ¿Será que hay alguna organización en los Estados Unidos de Norteamérica la cual esté pidiendo que el descanso dominical sea legislado? Y la respuesta es sí. La Alianza por el Día del Señor. La Alianza por el Día del Señor de los Estados Unidos existe para animar a los cristianos a recobrar el sábado, el Día del Señor, como su día de renovación personal y espiritual, capacitándoles para impactar sus comunidades con el Evangelio. En épocas de reto económico como la que se sufre en el mundo en el 2009, desde el 2009 lo dijeron, la Alianza por el Día del Señor está intentando descubrir verdades bíblicas acerca de cómo los 10 mandamientos, combinados con las enseñanzas de Jesús relacionadas a las finanzas, pueden proveer una guía para el diario vivir de los cristianos. Bueno, esta es una declaración muy interesante. ¿Qué están mezclando aquí? El cristianismo y la economía. Si observamos, la marca de la bestia se torna más fascinante porque será implementada por el comprar y el vender, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Y eventualmente el que se niegue a adorar la imagen de la bestia, le matarán, de acuerdo con la Biblia. Bien, el hecho de que la economía aparezca aquí es fascinante. En el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York,
La Alianza por el Día del Señor envió una circular a sus miembros que decía: estamos seriamente conscientes que no sería posible para nosotros hacer nuestro trabajo sin el fiel soporte financiero de amigos como usted. Al mismo tiempo, la tragedia nacional que ocurrió el pasado 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania ha cambiado nuestra perspectiva y francamente ha causado que inclusive muchos de aquellos que carecían de termómetros espirituales, por primera vez en su vida, consideren su fe. Estamos al borde de una oportunidad sin precedentes para proclamar el mensaje del domingo en una forma como nunca antes la había visto en mi vida. Claro, según el autor. Así que la Alianza por el Día del Señor publicó recientemente un documento, El Domingo como una marca. Marca. ¿No es interesante esta terminología? Y el autor fue el reverendo Demetrios Tonias. El domingo como una marca de unidad cristiana. Así que esto es lo que va a unir a los cristianos alrededor del mundo. Y también ventajas económicas. Ahora veremos cómo acoplaron esto, porque la forma en que lo hicieron es brillante. La Unión Europea deberá guardar el domingo, dice la Iglesia Católica. Luego, en Bruselas, Bélgica, el 16 de febrero del 2009, la Secretaría de la Comisión de Obispos de la Conferencia de la Comunidad Europea ha escogido una ley propuesta para la Unión Europea que salvaguardará el domingo como día de descanso del trabajo. Así que la Conferencia de Obispos, la cual es la unión de las denominaciones cristianas, fue al Parlamento Europeo y dijo: con su permiso, queremos leyes dominicales. Estaban bien emocionados que esto iba a suceder, pero el Parlamento rehusó la propuesta y la sacó de la agenda y pues fracasó. ¿Se rindieron ellos? El argumento que tenía el Parlamento Europeo es que no hace ninguna diferencia si alguien descansa el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado o domingo. Con que se descanse un día. Lo importante es que se tenga un día de descanso. El día en sí no tiene importancia. Pero entonces, unos meses más tarde, Alemania decidió que se uniría. Así que la Corte alemana dictaminó que las tiendas alemanas deben cerrar en domingo. Y todas las tiendas tuvieron que cerrar. El presidente de la Corte anunció: nosotros cerraremos los domingos. Así que ahora hay leyes dominicales en Alemania desde el 2009. Y las compañías que rehusaron obedecer fueron multadas con multas exuberantes. Increíble. De ese modo, Alemania sentó un precedente para Europa. Spiegel Online, que es el equivalente en Europa de la revista Time en los Estados Unidos, dijo: la mayoría de los periódicos el miércoles dieron la bienvenida al decreto, algunos por razones religiosas y tradición, otros por respeto a los derechos de los trabajadores. Yo pienso que esto es impresionante. Así que hubo dos categorías. Bueno, hace algunos años todos hubieran dicho: esto es una locura. Nunca habrá ley dominical, nunca cerrarán los domingos, porque es una nación secular. ¿Y a quién le importa si abrimos los domingos o no? Pero ahora todos estuvieron de acuerdo que esta era una buena idea. Y había dos grupos. Un grupo dijo: esto es muy bueno, por razones religiosas. El otro grupo dijo: esto es bueno para descanso económico. Pregunta: ¿quién recibe la marca y dónde en este cuadro? El que tiene la razón religiosa está convencido que la teología del cristianismo, la cual de paso es la teología de la bestia, es correcta, y la recibieron en sus frentes porque piensan así. El otro grupo, que la religión no les importa para nada, son seculares, pero están felices de recibir un día de descanso para los trabajadores. Así que, ¿dónde reciben estos la marca? En su mano, porque ella representa el trabajo y la frente representa el pensar. Bien, ahora hay dos razones por qué la marca va a permanecer. Y la razón interesante es que da un corte a través de
todas las denominaciones, porque aquellos que la reciben en su frente y que lo hacen por razones religiosas están felices. Y también los que lo hacen por razones económicas, sean budistas, hinduistas, musulmanes o cristianos, lo que sea, la reciben en la mano. De ambos modos, si obedecen este precepto contrario al mandamiento explícito de Dios, entonces el conflicto de estos es con la palabra de Dios. Y luego las uniones laborales se aunaron a las campañas de las iglesias para separar el domingo como el día de descanso para la nación. Bien, primero fueron las iglesias quienes fueron al Parlamento Europeo y el Parlamento les respondió que no importaba cuál día descansaban. Luego hay una alianza entre las uniones que representan a los trabajadores con las iglesias y regresaron al Parlamento, pero esta vez tenían otro aliado más. El Parlamento fija cumbre en la crisis, cacareo o alboroto por el domingo. Muy interesante. Había una crisis financiera en Europa en el 2009, como todos saben, y Angela Merkel y sus altos oficiales estaban preparando los documentos para la discusión en el Parlamento. Y el único día que ellos tenían libre era un domingo. Así que ella reunió este pequeño grupo de personas para conversar acerca del tema que presentaría al día siguiente, lunes, en el Parlamento. Y como consecuencia hubo consternación en el mundo cristiano. Así que Reinhard Marx, quien es el arzobispo de München, de paso fue el puesto que ocupó el cardenal Ratzinger, quien fue el Papa Benedicto. Y esta es una posición bien elevada. Él dijo lo siguiente. Yo lo voy a leer primero en alemán y luego lo voy a traducir. Los políticos deberán sentar una marca, porque en alemán la marca de la bestia es marca. Así que los políticos deberán sentar una marca y reposar el domingo, no trabajar en ese día. Así que la iglesia está pasando a ser prescriptiva en Europa. Yo hice esta travesura, pues no me pude contener al ver que en esta foto uno de ellos vestía de color púrpura y el otro escarlata. Y el libro de Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, etcétera, etcétera. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese es un lenguaje bastante duro. Pero lo que significa en términos bíblicos es que ella está apostatando al ir en contra de la palabra de Dios. Es apostasía. Y en su copa hay una doctrina o vino que es contrario a la doctrina de la Biblia. Allí se está propagando una doctrina la cual es de ellos y se llama la marca de la bestia, la cual es contraria a la Biblia, que dice que es el séptimo día. Luego se movilizaron para la protección del domingo en Europa y regresaron al Parlamento Europeo, esta vez fortificados con las uniones de trabajadores y las sociedades civiles, y dijeron, queremos legislación dominical, queremos legislación dominical. El Parlamento ya se las había negado, pero frente a ellos tenían un gran grupo con el que tenían que lidiar y tuvieron algunas discusiones. Protección del domingo libre de trabajo. Esto fue un año más tarde, en el 2010. Así que el Parlamento cedió un poco, pues ahora estaban aliadas las iglesias, las sociedades civiles y las uniones de trabajadores. Ya no era solo un asunto religioso. Y el argumento que presentaron fue muy astuto. El Parlamento Europeo dijo, queremos que los ciudadanos verifiquen su petición, así que debemos iniciar una campaña. Europa a favor del domingo libre de trabajo. Este es el periódico católico. Necesitamos 1 millón de ciudadanos que exija el día para los niños. Ajá, bueno,
Ahora pasó a ser un asunto familiar. ¿Por qué un día para los niños? Y comenzaron la campaña. Papi y mami nos pertenecen a nosotros el domingo. La razón por la cual este asunto es bastante astuto es porque el Parlamento ya había dicho que no importaba qué día fuera, siempre y cuando cada quien tuviera un día de descanso. Pero los niños en edad escolar están ocupados 6 días a la semana con clases y actividades deportivas. Así que el único día de la semana cuando la familia completa puede estar junta es el domingo. Y ellos presentaron su argumento de la siguiente manera, particularmente las organizaciones civiles. Si dividimos la familia dándole a los padres un día libre diferente al de los hijos y descansan el miércoles, quiere decir que los niños estarán solos el domingo. ¿Y qué hacen cuando están solos? Saldrán a la calle, andarán con los amigos, caerán en drogas y la unidad familiar se desgarrará. Así que si no nos dan libre el domingo, ustedes están en contra de la unidad familiar. Así que los niños dicen, papi y mami nos pertenecen a nosotros el domingo. Parlamento Europeo, saque sus manos, no tiene el derecho de no legislar el domingo. Y el Radio Vaticano transmitió la noticia. La Unión Europea inicia proceso de legislación por un domingo libre y alabaron a Thomas Mann y al resto de políticos que están promoviendo el domingo. Hay un movimiento en progreso en Europa que es el lugar básico tradicional de la primera bestia para la legislación dominical. Sí, aún no pasa, pero la presión aumenta. Así que formaron una organización llamada Alianza Dominical Europea, la cual dice: necesitamos proteger nuestra salud, nuestra familia, la vida privada y necesitamos vivir juntos. Así que necesitamos el domingo. Y otra iniciativa llamada las 1000 mesas por el domingo en Europa, del Concilio Ecuménico de las Iglesias Protestantes, pusieron mesa públicamente y distribuyeron formas e hicieron que los ciudadanos firmaran que ellos querían guardar el domingo. Es muy interesante que hicieron esta pregunta. ¿Estás todavía saliendo de compras o ya estás celebrando? En otras palabras, celebrando el descanso del domingo. Algo también muy interesante fue este párrafo que aparece aquí, que dice: el día 3 de julio del año 321, hace 1690 años, un decreto entró en efecto de parte del emperador Constantino, en el que se decretaba que el domingo debía ser descansado. Por lo tanto, el mismo día 3 de julio de 2011, nosotros nos aseguramos que permanezca así. Bueno, eligieron ese mismo día para sacar las mesas, y mientras las personas salían de las tiendas, los detenían y les presentaban el asunto, convenciéndoles a firmar. Así que hay un movimiento gigantesco. Y los medios de comunicación católicos dicen: oficial del Vaticano exhorta a los católicos que separen el domingo para Dios y para el descanso. Bueno, en Alemania la ley dominical fue instituida como un ejemplo para toda Europa. Y la presión al Parlamento Europeo es enorme. ¿Y no será que pasará lo mismo al otro lado del océano, donde la imagen de la bestia se está formando? Bien, la respuesta es sí. Aún no hay legislación dominical en los Estados Unidos, así que el estado de Dakota del Norte introdujo una ley dominical. Eso causó un gran clamor y dijeron: esto es inconstitucional. No puede existir una ley dominical porque la Iglesia y el Estado deben estar separados. Entonces la Iglesia Católica de Dakota del Norte respondió a las críticas referentes a la ley dominical con respecto a los horarios del domingo para los negocios, diciendo: las regulaciones benefician a toda la sociedad. El propósito de Dakota del Norte al legislar el cierre de los negocios en domingo no es imponer horarios de culto, tampoco para demandar su adherencia a las doctrinas religiosas. El propósito de la ley es preservar el bien común por medio de asegurar que la sociedad no sea sobrecogida por trabajos y ganancias. Muy astutos. ¿Está siendo introducida una ley económicamente, sí o no?
¿Es el comprar y vender una cuestión a considerar? Sí. Ahora, yo no sé si esto es verdad, pero las noticias en EWTN, la red noticiera católica, dijeron lo siguiente: a las mujeres el ir a la iglesia los domingos las hace más felices que el salir de compras. A mí me gustaría hacer una encuesta para comprobar si esto es así. Yo lo dudo bastante. Luego lanzaron otra iniciativa llamada Siete Todos. Yo creo que debería llamarse Uno Todos, porque el domingo es el primer día de la semana y dice Alianza por Domingos Libres, y tiene todos estos portavasos de huevos y dicen: sin el domingo, algo hace falta. Así que uno solo puede estar completamente satisfecho si se guarda el domingo. Esta es la situación que está sucediendo mundialmente, y estos políticos fueron vistos firmando el documento de la petición al Parlamento Europeo por la legislación del domingo. Algunas personas cuestionan: ¿qué acerca de los judíos? Ellos van a guardar el sábado, con toda certeza que ellos no van a guardar el domingo. Así que veremos una maniobra interesante. El Papa Benedicto exonera a los judíos por la muerte de Cristo Jesús. Y el presidente Netanyahu fue personalmente a agradecerle al Papa por la exoneración de los judíos. El Papa afirma que los judíos no son responsables, pues en realidad fueron los romanos los que le crucificaron y no los judíos. Por lo tanto, los judíos son perdonados. Este fue un gesto muy amable de parte del Papa. Sin embargo, la Biblia lo cuenta de otra forma. La Biblia dice que fueron los judíos quienes pidieron que fuera crucificado y por consiguiente pidieron que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros descendientes. Eso es lo que ellos dijeron. Ahora, ¿cuál podría posiblemente ser la respuesta? Un acercamiento a Roma, y la siguiente maniobra, de acuerdo con el periódico The Financial Express, fue: Israel contempla hacer del domingo el día de descanso para impulsar su sociedad mercantil. E inmediatamente comenzaron a minimizar sus restricciones sabáticas en los transportes y en todos los otros asuntos, poniendo la nación al día con esta iniciativa. Ahora pronto tendremos elecciones, y uno de los candidatos es, de nuevo, Rick Santorum. Muchas fuentes anuncian que Rick Santorum es miembro de Opus Dei, cosa que él niega. Santorum dice que él no es miembro de Opus Dei, solo es un admirador, pero él tiene numerosas conexiones con el grupo. En el 2002 viajó a Roma con los miembros de alto rango para la celebración de lo que hubieran sido los 100 años de José María Escrivá, fundador de Opus Dei. Algunas fuentes informan que Santorum y su esposa ya fueron iniciados en ese evento, el cual duró 5 días. Y allí fue donde, por primera vez hablando con un reportero, Santorum criticó la separación de la Iglesia y el Estado en el discurso de J.F. Kennedy. En la elección anterior tenían este encabezamiento en el periódico Los Angeles Times. A manera de un chistecito, Santorum crucifica a J.F. Kennedy, imitando a Pat Robertson. También dice: él es el miembro más nuevo de nuestro ministerio televisivo. Matrimonios del mismo género, aborto, la píldora, encuestas de ateos, y etc. ¿No es interesante? Porque la moralidad es un tema muy importante hoy día. Yo creo que el tiempo ya se acerca cuando el público dirá: la Iglesia debe actuar y el gobierno debe actuar al unísono con la Iglesia. Entonces tendremos la imagen de la bestia. ¿Y qué si agregamos otra legislación al paquete, la cual honre a la primera bestia? Entonces, ¿qué? ¿Qué dijo el presidente Kennedy que le resultó tan nauseabundo a Rick Santorum, un candidato actual a la presidencia, para que diga que el discurso del presidente Kennedy le dio ganas de vomitar? Esas fueron sus palabras. El presidente Kennedy dijo: yo creo en una América en la que la separación de la Iglesia y el Estado es absoluta, en la que ningún prelado católico le diga al presidente, si fuera católico, cómo actuar, y donde ningún ministro protestante le diga a sus miembros por quién votar, donde ninguna iglesia ni escuela de iglesia reciba asistencia de los fondos públicos o preferencias políticas, y donde ningún individuo se le niegue cargos públicos simplemente porque su religión difiere de la del presidente, quien quizás lo nomina, o del público que quizás lo elige. Yo creo en una América la cual oficialmente no es ni católica, ni protestante, ni judía, en la que ningún oficial público pide ni acepta instrucciones para la póliza pública del Papa, del Consejo Nacional de Iglesias o de cualquier otra fuente eclesiástica, donde ninguna organización religiosa intente imponer su voluntad directa o indirectamente sobre la población en general
o en los actos públicos de sus oficiales, y donde la libertad religiosa es tan indivisible que un acto en contra de una iglesia sea considerado como un acto en contra de todas. Sus palabras aún ni se enfriaban cuando ya lo habían matado. Este es un discurso muy interesante. Y un candidato actual a la presidencia dice que ese discurso le hace dar ganas de vomitar. Bien, nos estamos trasladando de la separación de Iglesia y Estado a una nueva ideología de unión de Iglesia y Estado. Obviamente nos hemos aproximado. Nos hemos apartado de los principios similares a un cordero, a los principios del dragón. El Papa hace un llamado al nuevo orden mundial. Obama hace un llamado al nuevo orden mundial. Esta fue la página oficial de la red de Internet de Obama. Él no la escribió, pero aparece en su página y debe haberla dejado allí. Seguramente ellos saben lo que pasa allí. Y él dice, han habido algunos cambios en los últimos 100 años, así que quien sea que escribió esta página dice, quizás deberíamos considerar pasar una ley dominical, no para restringir los individuos de trabajar, sino para darles libertad a aquellos que no pueden escoger. La Iglesia Católica y las uniones de comercio forman una santa alianza para imponer la observancia del domingo. Eurozona demanda semana de 6 días para Grecia. Esto es brillante. Grecia necesita una fianza y para poder recibir esa ayuda financiera tiene que someterse a ciertas reformas económicas. Ahora, ¿qué envuelve eso? Ellos financiaron. Están peleando una tormenta. La segunda fianza incluye reformas de la fuerza laboral. Puede incluir el trabajar por salario mínimo. Interesante. El Triunvirato Europeo de Bancos, el Banco Central de Europa, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea están poniendo presión. Ahora, es interesante que ninguno de estos bancos son auditados. Fascinante. Ellos tienen control absoluto. Aquí están los reglamentos. Horas extras. El empleado promedio no puede trabajar más de 48 horas por semana. Bien, 48 horas semanales divididas por 8 horas diarias, igual 6 días por semana exactamente. Tiempo libre. En promedio, el mínimo de horas libres en 24 horas no puede ser menos de 12 horas. Y a los empleados se les autoriza un periodo de descanso continuo de por lo menos 24 horas por semana, incluyendo los domingos. Ahora estamos entre la espada y la pared, porque si hay que trabajar cierto número de horas, no se pueden juntar porque tampoco se puede trabajar más que cierto tiempo sin descanso, y se debe tener un periodo de 24 horas de descanso semanal, el cual debe incluir el domingo, lo que significa que el único día que se puede tener libre de acuerdo con esta ley es el domingo. Ahora, ¿qué si Grecia dice, yo no lo acepto? ¿Qué si alguien viene y dice, puedo trabajar mis horas juntas porque quiero guardar el sábado? Bueno, la ley no permite que se guarde el sábado, porque solo se pueden trabajar cierta cantidad de horas por día. Así que no las puedes trabajar el domingo. Pero ¿puedo trabajar más? No, no se puede, no se puede. Pero ¿puede hacerme una excepción? Voy a trabajar más duro y junto yo mismo las horas, hasta sin pago. Lo siento, la ley no lo permite. Esto es un gran problema. ¿Y qué si lo hace de todas maneras? Entonces el gobierno puede perder su fianza si no se impone la ley. Así que de esta forma es que se introducirá. La Santa Alianza de Italia protesta en contra del trabajo en domingo, así que comienzan a hacer huelgas en las calles. El Papa Francisco lamenta el trabajo en domingo. Nunca en domingo, pues tiene un efecto negativo en las familias. Los domingos, papi y mami, nos pertenecen a nosotros. No hay duda de que este es el motivo principal del movimiento,
Por eso introdujeron una treta enraizada para conseguir pasar una legislación dominical. La Biblia dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que habrá un conflicto entre aquellos que quieran guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el del sábado, en el séptimo día, y aquellos que se unirán al movimiento popular, ya sea por razones religiosas o por razones económicas, por cualquiera de las dos, por introducir el domingo. Si alguien es firme y rehúsa someterse a la ley, la cual es por el bien de la humanidad está sobretrabajada, necesita descansar, las familias están siendo destruidas, la gente tendrá que unirse de nuevo. El tal será el paria. El tal será el ISIS nuevo, aunque este es ideológico ISIS, y no el de la espada, excepto por la espada del Espíritu. El papado ya lo ha dicho, si alguien lo critica, es un terrorista. Aunque no sea violento, solo por ser fundamentalista en la forma de pensar y quiere tomar la Biblia literalmente, entonces eso lo convierte en un enemigo. De manera que es bien obvio que esta legislación no es solo una posibilidad, es muy probable. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que aquí hay que escoger. Si elegimos obedecer a Dios, entonces honraremos a Dios. Le rendiremos homenaje a Dios. Adoraremos a Dios. Por el contrario, al elegir obedecer los decretos de la bestia y de la imagen de la bestia, entonces le rendiremos homenaje a la bestia y a la imagen de la bestia. Así que o se recibe la marca de la bestia o el sello de Dios. Uno de los dos. Y esa es la elección que cada quien encarará en un futuro bien cercano. La escritura está en la pared y vamos a ver cómo se desarrollará en los siguientes temas cuando veamos con más detalle acerca del fuego que desciende del cielo y cómo eso afecta el pensamiento de la gente. Y luego veremos cómo este reino será establecido. Estamos viviendo en tiempos fenomenales. Deberíamos profundizar en el estudio de estas profecías. Los protestantes las creían antes y los protestantes de hoy, si desean creer en la Biblia, deberán regresar a sus raíces. Oremos. Padre Celestial, vivimos en tiempos bien serios y pronto la marca de la bestia será implementada en una escala universal. Tendremos que elegir si darte homenaje a ti o al sistema. Ayúdanos a hacer la decisión correcta, pues no es solo el tema de un día. Es un asunto de autoridad, la autoridad de quién aprobamos, la de la Biblia o la de la tradición. Ayúdanos a lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén.